Mi nombre es Isabel. Y aquel debería haber sido el día más feliz de mi vida. Recuerdo las luces brillantes de los candelabros en el salón de fiestas de Madrid. El murmullo elegante de las conversaciones. Los platitos de tapas refinadas que nadie comía de verdad. Gente que no veía desde hacía años aparecía con sonrisas pulidas. Sacando fotos de mí en mi vestido de compromiso. Fingiendo ser parte de mi historia. Pero no tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Todo pasó tan rápido. Aún siento el sabor cobrizo de la sangre en mi boca. Mi padre, Antonio, había estado bebiendo toda la noche. Paseando como si el lugar le perteneciera. Había visto esa mirada en sus ojos antes. La que significaba que los problemas venían. ¿Te gustara o no? Entonces se levantó. Su voz cortó el charloteo alegre como una navaja. Isabel. Gritó. Alzando su copa con tanta fuerza que unas gotas de vino tinto se derramaron por su manga. Quiero que anuncies a todos que le darás tu fondo de 200.000 euros a tu hermano Javier hoy. O este compromiso se acaba. Mi corazón se detuvo. La sala cayó en un silencio mortal. Juraría que oí el clic del aire acondicionado apagándose. Como si el mundo entero se pausara. Mi prometido. Carlos. Se quedó helado. Sus ojos yendo de mí a Antonio. La gente se giró para mirarnos. Esperando ver qué haría yo. Tragué saliva con dificultad. No. Dije. Las palabras rasgando mi garganta como una cuchilla. Los ojos de Antonio se oscurecieron. Como si le hubiera escupido en la cara. Su mano se cerró alrededor de la copa. Las venas latiendo. ¿Qué has dicho? Intenté mantenerme erguida. Aunque mis piernas temblaban. Dije no. Se movió tan rápido que apenas tuve tiempo de retroceder. La copa se estrelló contra el suelo y luego su puño conectó con mi mejilla. Oí un grito. Quizás el mío. Y sentí el suelo subiendo a mi encuentro. El dolor no se registró al principio. Solo el shock. Saboreé metal. Sentí algo cálido goteando de mi nariz. La gente jadeó. Alguien gritó que llamaran al 112. Pero nadie se atrevió a moverse. Me empujé hacia arriba. Lenta y temblorosa. Limpiando la sangre de mis labios con el dorso de la mano. Toda la sala seguía mirándome. Esperando que me rompiera. No lo hice. Me enderecé más. El escozor en mi mejilla haciendo que mis ojos lagrimearan. Y miré directo a mi padre. Luego a cada persona que se había reunido para celebrarme o fingir que lo hacía. No tenéis idea. Dije. Mi voz firme a pesar de las lágrimas acumulándose. De lo que estoy a punto de hacer. Sus caras atónitas se desdibujaron mientras me giraba y me alejaba del vidrio roto. El cava y los sueños que intentaron robarme. Porque esta vez no iba a dejar que lo hicieran. Mi nombre es Isabel. Y quiero que entiendas algo antes de juzgarme. Crecí pensando que mi familia era normal. Como tantas en España. Con sus altibajos pero unida por el lazo de sangre. Mi padre, Antonio, era un empresario en el sector inmobiliario. Un hombre de traje impecable con una risa estruendosa que llenaba una habitación y un temperamento que podía quemar esa misma habitación hasta los cimientos. Mi madre, María, era callada y agotada. Siempre intentando suavizar las cosas. Como si el silencio fuera el pegamento que mantenía todo junto. Y luego estaba Javier. Mi hermano menor. Javier era el hijo prodigio desde el principio. Encantador. Despreocupado. Rápido con una disculpa cada vez que metía la pata. Y metía la pata mucho. Aún así. Mis padres parecían convencidos de que estaba destinado a la grandeza.
Cada vez que se metía en líos, lo sacaban del apuro. Cada fracaso, lo excusaban. ¿Yo? Yo era la fiable. La hija de notas perfectas que conseguía becas. Trabajaba en 2 empleos y ahorraba cada céntimo hasta juntar 200.000 euros para mi futuro. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente, me verían también a mí. Que algún día, quizás, sería alguien de quien estar orgullosos. Y entonces conocí a Carlos. Carlos lo cambió todo. Era gentil donde mi padre era áspero. Estable donde Javier era imprudente. Desde nuestra primera cita, sentí que podía respirar a su alrededor. Me veía. Realmente me veía. A la mujer trabajadora y exhausta bajo las sonrisas educadas. Cuando me propuso matrimonio, sentí por primera vez en mi vida que podía ponerme a mí misma en primer lugar. Planear nuestra fiesta de compromiso debería haber sido una celebración. Había soñado con ese día desde niña. Pero en cuanto Antonio oyó hablar de mis ahorros, mis 200.000 euros, fue como si se encendiera una mecha. Empezó a hacer comentarios semanas antes de la fiesta. Tu hermano necesita un nuevo comienzo. La familia se apoya. No necesitas tanto dinero. Carlos te cuidará. Cada vez. Mi estómago se retorcía. Intenté reírlo. Cambiar de tema. Pero la culpa se colaba bajo mi piel porque, en el fondo, una parte de mí aún anhelaba la aprobación de mi padre. Javier ni siquiera fingía sentirse mal. Caminaba por el mundo como si estuviera hecho para perdonarlo. Tarjetas de crédito al límite. Amigos dudosos. Una idea de negocio nueva cada mes. Nunca paraba. Me repetía a mí misma, este es mi dinero. Lo he trabajado. Lo he ganado. Pero cuanto más se acercaba la fiesta, más me sentía acorralada. Como si estuvieran tendiendo una trampa que no podía ver del todo. Carlos intentaba mantener la paz. Bendito sea. Decía cosas como quizás se calmen o solo quieren lo mejor para todos. Lo decía de corazón. Pero no conocía realmente a mi padre. Debería haber confiado en mis instintos. Porque esa noche, con toda esa gente mirando, con la música aún sonando y el aire tan espeso que podías ahogarte en él, Antonio me mostró exactamente quién era. Y por primera vez, yo también lo vi claramente. Después de la primera insinuación de Antonio sobre mis ahorros, intenté mantener la paz. De verdad lo intenté. Sonreí en llamadas tensas. Ensayé formas educadas de decir no, esperando que no llegara a esto. Pero poco a poco, las grietas en la fantasía de mi compromiso perfecto empezaron a aparecer. Cada pocos días, había un nuevo punto de presión. Mi madre me llamaba tarde por la noche, con voz temblorosa. Isabel, ¿sabes que tu hermano está luchando? Como si no lo supiera ya. Solo necesita un poco de ayuda para volver al camino. Un poco de ayuda. Javier había quemado más dinero del que podía imaginar y aún lograba creer que el mundo le debía más. Luego Carlos, intentando ser el diplomático, empezó a insinuar que quizás darle a Javier algo del dinero calmaría todo. Lo decía con buena intención. Lo sé. Pero cada vez que lo sugería, una parte de mí se rompía un poco más. Había construido ese fondo euro a euro. Noches sin dormir. Fiestas perdidas. Fines de semana trabajando mientras Javier bebía. Salía de juerga y jugaba. ¿Por qué me tocaba a mí arreglarlo? Cuanto más se acercaba la fiesta, más tenso se volvía todo. Antonio me enviaba mensajes de la nada. Recuerda lo que dije. O no avergüences a la familia.
Cada pitido de mi teléfono hacía que mi estómago se apretara. Intenté enfocarme en las flores. El catering. Los vestidos. Pero sentía como si una tormenta se acercara. Y yo era la única que notaba el viento acelerándose. Incluso Javier se volvió más audaz. En una cena familiar la semana antes de la fiesta, se inclinó sobre la mesa. Todo confianza y encanto. Y dijo, bueno. Hermana, ¿cuándo me firmas el dinero? Papá dijo, será oficial en la fiesta. ¿Verdad? Como si fuera un hecho consumado. Como si mis ahorros de toda la vida fueran un premio al que tenía derecho. Me quedé congelada. Con el tenedor a medio camino de mi boca. Los ojos de mi madre se desviaron. La cara de Carlos se tensó. Pero se quedó callado. Ese momento me lo dijo todo. Ya habían decidido lo que se suponía que debía hacer. Para cuando llegó la fiesta de compromiso. Me sentía como caminando hacia una trampa. Una vestida de rosas y copas de cava. Amigos me abrazaban. Me felicitaban. Sacaban fotos conmigo. Pero mi corazón latía con fuerza todo el tiempo. La música. Los discursos. Las risas. Todo parecía equivocado. Como si no me perteneciera. Y entonces vi a Antonio de pie en un rincón. Observándome. Con una copa de vino en la mano. El mismo fuego frío en sus ojos que siempre significaba peligro. En lo profundo. Sabía que no iba a dejar pasar esa noche sin una pelea. Debería haber confiado en mis instintos esa noche. Desde el momento en que entré en el salón de fiestas. Me sentí como un cordero entrando al matadero. Las luces eran hermosas. Las flores perfectas. La música suave y dulce. Pero debajo de todo. Había algo venenoso. Eran los ojos de Antonio. Esa mirada que ponía cuando decidía que las cosas irían a su manera. Sin importar quién saliera herido. Los invitados se sentaron. Hubo risas educadas durante los brindis. Incluso algunas lágrimas cuando Carlos se levantó para decir cuánto me amaba. Por un momento. Me permití creer que lo habíamos logrado. Que quizás mi padre se retractaría. Al menos por una noche. Entonces se levantó. Antonio empujó su silla hacia atrás. Lento y dramático. Golpeando una cuchara contra su copa de vino hasta que todo el salón se quedó en silencio. Sentí a Carlos tensarse a mi lado. Javier sonreía. Ajeno o quizás emocionado. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensé que me desmayaría. Antonio levantó su copa. La cara llena de orgullo fingido. Quiero hacer un anuncio muy especial. Tronó. La gente se giró para escuchar. Sentí la sangre drenarse de mi rostro. Mi hija Isabel. Continuó. Con voz firme y fría. Tiene algo que compartir con todos ustedes esta noche. Va a darle sus 200.000 euros de ahorros a su hermano Javier para que empiece de nuevo. Ese es su regalo a esta familia. Un silencio cayó sobre la sala. Tan agudo que casi dolía en los oídos. Apenas podía respirar. Lo miré. Luego a los invitados. Tantos pares de ojos esperando que confirmara. Que sonriera y asintiera y fuera la buena hija. Pero no podía. No lo haría. Mis manos temblaban mientras me ponía de pie. No. Dije lo suficientemente alto para que todos oyeran. Jadeos ondularon por la sala. La cara de Antonio se contrajo. Luego se oscureció como una nube de tormenta lista para romperse. Perdona. Gruñó. Me apoyé en la mesa. Con un nudo en la garganta. Dije no. Repetí. Con voz quebrada pero fuerte. Por un latido.
Nadie se movió. Entonces, con un movimiento brusco, Antonio estrelló su copa. Los fragmentos volando. Antes de que pudiera reaccionar, su puño se estrelló en mi mejilla. El mundo se inclinó. El dolor explotó en mi cara. Oí sillas raspando. A una mujer gritando. La música cortándose con un silencio discordante. Caí al suelo. Aturdida. Saboreando sangre. Lo último que vi antes de empujarme hacia arriba fue a Antonio de pie sobre mí. Respirando con dificultad. Como si hubiera hecho algo justo. Y en ese momento, con toda la sala congelada en shock, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Lo primero que recuerdo después de golpear el suelo fue el silencio ensordecedor. Como si el mundo entero hubiera dejado de respirar conmigo. La sangre en mi boca sabía a monedas. Cálida y metálica. Y por un segundo, ni siquiera podía sentir mi cara. Luego empezaron las voces. Gritando. Confusión. Algunos invitados llorando. Alguien llamó mi nombre. Pero sonaba amortiguado. Lejano. Como si estuviera bajo el agua. Me forcé a moverme. Mis manos temblaron mientras empujaba contra el suelo. El vidrio crujiendo bajo mi palma. Mi visión nadaba. Pero me negué a quedarme abajo. No les daría esa satisfacción. Cuando finalmente me puse de pie. La sala era un caos. Carlos gritaba a Antonio. Su cara torcida en una rabia que nunca había visto antes. Mi madre revoloteaba cerca de mí. Las manos medio alzadas como si quisiera ayudar. Pero demasiado asustada para elegir un lado. Javier. Javier solo parecía molesto. Como si yo hubiera arruinado su fiesta. Antonio seguía allí de pie. El pecho agitado. Mirándome con una frialdad que me ponía la piel de gallina. Has avergonzado a esta familia. Escupió. Como si yo fuera la que había destruido todo. Limpié la sangre de mi barbilla y miré alrededor a toda la gente que había venido a celebrarnos. Amigos. Parientes. Primos lejanos. Todos mirándome con ojos abiertos de horror. Pero nadie lo suficientemente valiente para dar un paso adelante. Mi corazón se rajó allí mismo. Carlos me alcanzó. Tocando suavemente mi brazo. Isabel. Vámonos. Susurró. Con voz quebrada. Pero no podía moverme aún. Necesitaba que me oyeran. Tragué con fuerza. Ignorando el dolor en mi mandíbula. Este es mi dinero. Le dije a la sala. Intentando mantenerme firme. Lo he trabajado. Es mío. Nadie respondió. Los invitados miraron hacia otro lado. Incómodos. Moviéndose en sus asientos. Antonio dio un paso más cerca. Aún torregando sobre mí. Si te vas con ese dinero. Siseo. Nunca serás parte de esta familia de nuevo. Por un momento. Esa palabra familia se retorció como un cuchillo en mis costillas. Me recordó cada cuento antes de dormir. Cada promesa de que la familia significaba protección. Pero de pie allí. Rodeada de silencio. Me di cuenta de que eso nunca había sido verdad. Carlos me tiró de nuevo. Desesperado por sacarme. Por favor. Isabel. Vámonos antes de que te vuelva a herir. Asentí. Con las piernas apenas sosteniéndome. La vergüenza. La rabia. El desamor estaban todos enredados dentro de mí. Haciendo difícil respirar. Mientras nos íbamos. La música empezó de nuevo. Torpe y temblorosa.
Como si la fiesta intentara fingir que podía continuar. Pero nada era igual. Y profundo en mi pecho. Algo nuevo surgía. Algo fiero y frío. Sabía que no podía dejar que esto terminara aquí. Pensé que dejar la fiesta de compromiso sería el final. Que de alguna manera. Salir caminando significaba que finalmente era libre del alcance de Antonio. Pero nada en mi padre era nunca tan simple. Carlos intentó ayudarme a calmarme una vez fuera. Sus manos temblaban mientras limpiaba mi labio partido con un pañuelo de su bolsillo. Sus ojos estaban abiertos y aterrorizados. Mirando por encima de mi hombro como si esperara que Antonio saliera irrumpiendo detrás de nosotros. Isabel. Dijo suavemente. Lo siento. Nunca pensé que realmente. Se interrumpió. Con voz entrecortada. Asentí. Tragando el sabor metálico. No había disculpa lo suficientemente grande para arreglar lo que acababa de pasar. Por un rato. Nos sentamos en silencio en el borde de la acera. El aire nocturno pesado con palabras no dichas. El ruido distante de la fiesta aún se filtraba por las paredes. Amortiguado y extraño. Como si oyéramos una celebración de otra vida. Entonces Carlos me sorprendió. Hay algo que tengo que decirte. Dijo. Con voz baja. Ojos evitando los míos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué? Logré decir. Con garganta en carne viva. Dudó. Retorciendo sus manos. No quería decírtelo antes porque intentaba protegerte. Pero. Su voz falló de nuevo. Tu padre no solo quiere tu dinero para Javier. Hay más. Mi corazón cayó. Carlos me miró entonces. Lleno de vergüenza. Javier debe a gente peligrosa. Lo miré. Entumecida. ¿Qué quieres decir con peligrosa? Tragó saliva. Tu padre me dijo que Javier se metió con prestamistas usureros. Criminales de verdad. Si no les paga. Vendrán por tu familia. Antonio piensa que usar tus ahorros es la única forma de comprarlos. Sentí como si el mundo se moviera bajo mis pies. Todo giró y se inclinó. ¿Lo sabías? Ahogué. Carlos parecía a punto de llorar. Solo lo supe hace unos días. Iba a decírtelo. Pero tu padre me convenció de que arruinaría la fiesta si lo supieras. Pensé que quizás cambiaría de idea. No podía respirar. Toda mi infancia pasó ante mis ojos. Cada vez que Antonio protegía a Javier. Cada mentira para cubrir sus fallos. Y ahora pasaba de nuevo. Solo más grande. Solo que esta vez podía matarnos a todos. Lo peor, Carlos lo sabía. Me lo había ocultado. Intentando escudarme. O quizás solo manteniendo la paz. No podía distinguirlo. Me sentí tan sola en ese momento. Pensé que mis costillas se romperían por la presión. Mi padre no solo me había humillado frente a mis invitados. Estaba dispuesto a sacrificarme a mí. Mis ahorros. Mi futuro. Para proteger a Javier de criminales. Y Carlos. El hombre en quien confiaba. Había ayudado a guardar ese secreto. Mis manos se enfriaron. El dolor de mi mejilla latía con cada latido. De repente. Me di cuenta de que la lucha no había terminado. Apenas había comenzado. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa acera. Entumecida. Intentando coser los pedazos de una vida que sentía hecha trizas en segundos. Carlos se sentó a mi lado. Callado. Ojos llenos de culpa. Pero no podía mirarlo. Algo dentro de mí había finalmente estallado. Toda mi vida había sido la pacificadora. La buena hija.
La que trabajaba duro y no se quejaba. Dejé que mi padre me usara. Dejé que mi hermano nos drenara a todos. Dejé que mi madre mirara hacia otro lado porque era más fácil que pelear. Ya no más. Me puse de pie. Ignorando el dolor sordo que pulsaba en mi cara donde el puño de Antonio había aterrizado. Mis piernas temblaban. Pero me negué a mostrar debilidad. Isabel. Llamó Carlos suavemente. ¿Qué vas a hacer? No le respondí. Porque la verdad era que ni siquiera estaba segura aún. Solo que nunca les dejaría tomar otro pedazo de mí. Me giré y caminé de vuelta hacia el salón de fiestas. La música aún sonaba débilmente. Como una broma cruel. Empujé las puertas. Dejando que la luz brillante me cegara por un segundo. Cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Antonio estaba cerca de la barra. Engreído y torregante. Contándole una historia a alguien como si nada hubiera pasado. Cuando me vio. Su sonrisa se desvaneció. Di un paso adelante. Con voz firme y fría. Todos. Escúchenme. La gente se congeló. Mirándome con ojos abiertos. Mi padre quiere que crean que estoy regalando mis ahorros porque se preocupa por la familia. Dije. Con voz temblando solo ligeramente. Es una mentira. Quiere usar mi dinero para tapar las deudas de juego de Javier con criminales. Y estaba dispuesto a destruirme esta noche para que eso pasara. Un silencio atónito siguió. La cara de Antonio se puso roja. Luego blanca. Como si fuera a explotar. Basta ya. Rugió. Avanzando hacia mí. Pero retrocedí. Alzando la mano. He terminado contigo. Le dije. Nunca me controlarás de nuevo. Y si tú o Javier o cualquiera intenta tocar un euro de mi dinero. Presentaré cargos por agresión esta noche. Y expondré cada deuda. Cada amenaza. Cada mentira. ¿Me oyes? Mi voz no parecía mía. Era hierro forjado de años de ser usada. Por un momento. Nadie se movió. Luego los hombros de Antonio se hundieron. Vi algo nuevo en sus ojos. ¿Miedo? Tomé una respiración profunda. Girándome a la multitud. Disfruten la fiesta. Dije. Con voz calmada. Pero mi compromiso se acaba. Salí antes de que nadie pudiera reaccionar. Antes de que mi padre encontrara un nuevo ángulo. Antes de que la vergüenza o el desamor me aplastaran. Afuera. La noche se sentía diferente. Fría. Pero limpia. Por primera vez. Sentí que respiraba aire libre. Quizás había perdido un prometido. Quizás había perdido una familia. Pero finalmente me había encontrado a mí misma. Ojalá pudiera decir que me alejé de esa noche sin mirar atrás. Pero miré atrás una vez. De pie fuera del salón de fiestas. Me giré y eché un vistazo por las puertas de vidrio. Vi a Antonio aún furioso. A Javier paseando y gritando. A mi madre pareciendo pequeña y perdida. Todos los invitados fingiendo que no habían presenciado a una familia destrozándose. Y me di cuenta en ese momento de que ninguno de ellos iba a cambiar nunca. Carlos salió unos minutos después. Pareciendo vacío. Su corbata suelta. Las manos metidas en los bolsillos. Se detuvo frente a mí. Escrutando mi cara. Quizás esperando que quedara algo entre nosotros. Isabel. Dijo suavemente. Por favor. Podemos arreglar esto. Negué con la cabeza. Mi mejilla aún dolía donde Antonio me había golpeado. Pero más profundo que eso estaba la herida en mi corazón.
El conocimiento de que la persona en quien más confiaba había elegido guardar secretos. Pensando que me protegería. Carlos. Dije. Con voz firme. Deberías haberme dicho la verdad. Deberías haber estado conmigo. Sus hombros se hundieron. Derrotados. Lo siento. Susurró. Asentí una vez. Porque creía que lo decía en serio. Pero algunos daños no se deshacen. Cuídate. Le dije. Y me alejé. Esa noche. No fui a casa. Reservé una habitación barata en un hostal a 1 hora fuera de la ciudad. Necesitando distancia. Necesitando espacio para respirar. Me senté en el borde de una cama chirriante. Mirando el papel pintado descascarado. Pensando en cada momento que me había llevado allí. Toda mi vida. Había intentado ser lo que todos querían. La hija perfecta. La hermana responsable. La pareja confiable. Me había torcido en formas solo para ser suficiente para ellos. Pero nada de eso me salvó nunca. En el silencio de ese hostal barato. Finalmente me permití llorar. No solo por lo que había perdido, sino por los años desperdiciados intentando ganar amor de gente que solo sabía tomar. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí se sentía diferente. Más ligero. Más fuerte. Llamé a mi banco y congelé mis cuentas. Llamé a un abogado sobre lo que había pasado en la fiesta. Paso a paso. Empecé a recuperar el control. Aunque me aterrorizaba. Porque había aprendido una verdad dura. La familia debería elevarte. No destrozarte. Esa lección se quedará conmigo para siempre. Y quizás. Solo quizás. La próxima vez que abra mi corazón a alguien. Recordaré que soy suficiente por mí misma. Que no tengo que ser la red de seguridad de nadie ni el sacrificio de nadie. Espero que cualquiera que escuche mi historia lo recuerde también. Tienes permiso para proteger lo que has construido. Tienes permiso para decir no. Porque a veces decir no es lo más valiente que harás jamás.